Otro aspecto del ambiente eólico es el LES, ¿sí? El LES pampeano, que por supuesto es muy importante, porque son depósitos muy finos de material de limo, ¿sí? Estos sí provienen de procesos erosivos en el oeste de la Argentina, en la zona, si quieren, cordillerana o precordillerana, ¿no? El viento que de alguna manera no logra atravesar la cordillera andina, es su humedad en Chile, pero pasa, digamos, hacia el lado argentino, moviliza este material fino y lo deposita mucho más al este. Bueno, este es un proceso que existe, ¿sí? Desde que existe la barrera orogénica, ¿no es cierto?, de la cordillera de los Andes. Entonces acumula una importante cantidad de material erosionado, ¿no?, de partículas del tamaño limo, ¿sí?, en toda la región que hoy en día comprende la cuenca tecoparanaense, ¿no? Qué sé yo, es un depósito muy extendido, lo van a encontrar incluso en la provincia de Entre Ríos, pero también en la República Oriental del Uruguay, en todo Buenos Aires, Santa Fe, digamos, regiones de Santiago del Estero, regiones de Tucumán, regiones de Córdoba incluso, ¿sí? Bueno, en La Pampa, por supuesto, ¿sí? En toda esta región, e incluso en muchos valles, ¿no? A veces interandinos, intermontanos en la región andina, también van a encontrar, ¿no?, depósitos de LES, que es prácticamente el término LES, es un término en realidad de origen alemán, y designa, ¿sí?, a partículas, ¿sí?, de tamaño de limos, ¿sí?, movidos por el viento y acumulados por el viento, o sea, estrictamente por acción eólica, pero producto del material fino que quedó, digamos, disponible a consecuencia del retiro de las glaciaciones del Pleistoceno. O sea, en la denominación original del LES, ¿sí?, está involucrado el concepto, digamos, de que es material de limo, pero que viene, digamos, de un proceso glaciario, un retrabajo eólico, ¿sí?, del material fino de origen glaciario. En Argentina, ¿sí?, esto no es exactamente así. Nuestro material fino, ¿no?, lo llamamos LES igual, porque al fin y al cabo es un campo de acumulación eólica de partículas de tamaño limo, y la palabra que mejor se ajusta es esa, pero en realidad no es un LES auténtico, no es el LES que responde a la denominación original, ¿no es cierto?, muy típica de Europa Central y parte de Rusia, y que es esta justamente la que acabo de mencionar, sino que el nuestro sí es un LES que en general involucra al limo que puede tener una erosión de distinto origen, ¿sí?, que esto puede ser remoción en masa, erupciones volcánicas muchas veces. De hecho, el LES nuestro tiene un importante contenido de vidrio volcánico en su composición. Justamente ese vidrio volcánico es el que, por disolución, ¿no?, del mismo, aumenta la permeabilidad del LES y permite que se lo emplee como acuífero, porque el LES original sí tiene las propiedades acuíferas, en general, y unas propiedades hidráulicas muy malas, raramente es productivo, pero el nuestro sí, justamente porque, digamos, el vidrio volcánico permite esa posibilidad, pero también el vidrio volcánico es el que te mete, digamos, cationes o aniones indeseables, ¿no?, como por ejemplo el arsénico, el flúor, lo que es el vanadio, ¿cierto?, el boro, bueno, una serie de selenio, una serie de elementos, ¿sí?, que en general, en ciertas concentraciones, pueden hacer que el agua no pueda emplearse para todos los usos que los seres humanos tienen previstos, ¿no? Pero bueno, estos son grandes campos de acumulación, es lo que vos conocés como sedimento pampeano, es lo que algunos a lo mejor, cuando cruzan el Paraná y vienen para este lado, ¿sí?, les hablan de la tosca. ¿Dónde está? Bueno, la tosca son los calcretes, justamente, son precipitados carbonáticos, ¿sí?, producto de la alteración, ¿no es cierto?, litológica del LES, que precipitan de alguna manera en la unidad formacional, tienen generalmente valor comercial, ¿no?, porque es un agregado, digamos, carbonático ligero, similar al uso de la brosa en Entre Ríos, son términos, lo que pasa es que tosca, brosa son términos de jerga minera, no son términos geológicos. Recordad, la brosa de Entre Ríos normalmente tiene otro origen, ¿sí?, geológico distinto, pero en general, porque también tiene que ver con la alteración de vulcanita, pero en general, digamos, esta calcretización suele tener, ¿no?, valor económico. Esta se encuentra en los sedimentos pampeanos. Los sedimentos pampeanos que pueden ser en algunos casos muy potentes, tener hasta 200 o 300 metros de espesor, en algunos lugares de la región pampeana. En Entre Ríos están representados por la formación de sanos pintos, y la verdad es que los espesores suelen ser de 20 o 30 metros como mucho, ¿no?, aproximadamente, de esta unidad. En él es en donde, por lo general, ¿sí?, es el depósito donde es más susceptible, ¿sí?, a los fenómenos erosivos, como las cunetas de deflación, ¿no?,
y también es como un proceso de acumulación casi imperceptible, a diferencia de la duna, ¿no? O sea, uno a lo mejor, a notar la acumulación de un campo loésico, sí lo tenés que ver a lo largo del tiempo geológico, ¿sí? A lo mejor en la lapso de una vida humana no notes como una especie de depositación por decantación, ¿sí? Una cosa así, por lo cual no notes, digamos, prácticamente el incremento, ¿no es cierto?, de espesor, digamos, del LES en el lapso de tu vida, ¿no? Como a lo mejor sí podés, ¿no?, observar el movimiento de una duna, ¿no? Bueno, todo esto caracteriza al proceso eólico, que como ven es muy importante en la República Argentina, muy mucho, ¿sí? Es uno de los procesos geomorfológicos dominantes. El otro, por supuesto, es el proceso fluvial, ¿no es cierto? El proceso fluvial, por ahí ustedes están más emparentados, el lugar en el que nacieron y viven, ¿no? Todos, en realidad yo también, ¿no? En general, en este proceso, el agente importante o constituyente es el agua, ¿sí? El agua justamente es el agente, digamos, que provoca las geoformas de erosión, ¿sí?, y las geoformas de acumulación en este tipo de ambiente, ¿no? El agua, por supuesto, lleva, digamos, una carga energética que tiene que ver con la velocidad del fluido. Eso es la energía cinética que de alguna manera, ¿no es cierto?, moviliza al agua entre sí, ¿no? Y otro factor que también controla la movilidad de partículas normalmente es la viscosidad, ¿sí? La viscosidad del agua puede cambiar, alguien me dirá, bueno, no mucho, ¿no? Porque yo agarro el agua, ¿no? Cambia un poco con la temperatura, pero si es el agua pura en tu laboratorio, no va a cambiar muy poco nada por acción de la temperatura, sobre todo las temperaturas de rango natural, ¿no?, que pueden andar entre, qué sé yo, un mínimo, si querés, como muy frío, 1 grado, ¿no?, y temperaturas que pueden ascender en un arroyo, si no está influido por ningún proceso termal, como mucho el agua puede tener 25, 27, 28 grados. No, es un rango de temperatura que si vos vas a ver, obviamente, las tablas de viscosidad, no hay ningún cambio significativo. Pero resulta de que el agua en la naturaleza, ¿sí?, no se mueve como la del laboratorio, sino que arrastra partículas en suspensión, normalmente arcillas. Las arcillas, sí, digamos, en función de la carga clástica que transportan en suspendidas o de la composición coloidal de las mismas, puede, digamos, modificar muy mucho los valores de viscosidad, ¿sí? Por lo cual, los flujos en la naturaleza, ¿no?, de aguas fluviales muchas veces modifican su viscosidad justamente porque hay material fino, ¿no?, que es lo que provoca cambios en el mismo. Entonces, lo que regula de alguna manera el transporte de partículas, ¿no?, y el comportamiento del agua como agente erosivo o como agente deposicional es la velocidad del agua, que tiene que ver con su energía cinética, ¿no? Y por otro lado, ¿sí?, el contenido o los cambios de viscosidad, que muchas veces tienen que ver con el contenido de material fino en particular que la misma sostiene o lleva en suspensión, ¿sí? En general, en un sistema encauzado, no, que no es la única forma de erosión, digamos, fluvial, pero en un sistema encauzado, ¿no?, piensen, ¿sí?, que por lo general se cumple que la pendiente tiene una relación inversa al caudal, ¿no?, y que obviamente la litología, como dijimos recién, no la carga clástica en realidad, va a influir, digamos, en estas variaciones. Así que por lo general, esto, digamos, algunas de estas cosas lo pudieron haber visto alguna vez, ¿no?, en hidrología o eventualmente en física, si lo vieron, ¿no? Pero por un lado está el concepto de presión hidrodinámica, que es la energía total por unidad de masa, que se suma a la energía potencial, ¿sí? La cual, digamos, de alguna manera, ¿sí?, es la energía total disponible, lo que de alguna manera un cuerpo de agua puede disponer para mover o movilizar partículas o tener características erosivas, yo que las tiene justamente el agua en general, si el flujo es laminar, no resulta tener capacidad de erosión, tiene capacidad de erosión cuando el mismo presenta características turbulentas, ¿sí? Esto es algo relativamente importante de tener en cuenta. O sea, cuando el número de Reynolds, ¿sí?, apunta a un fluido de tipo turbulento, es cuando yo empiezo a tener, ¿sí?, procesos como cavitación, como fuerzas de roce, ¿no es cierto?, que de alguna manera son no conservativas, que son las que terminan provocando, ¿sí?, los procesos de desgaste o de erosión, ¿no es cierto?, de las rocas. Pero si el flujo fuera perfectamente laminar, ¿sí?, la verdad es que no habría prácticamente procesos de erosión distinguibles. La energía que tiene el agua, es la energía potencial gravitatoria, depende de la altura inicial, ¿no?, más un componente, ¿no?, digamos, vinculado con la velocidad y con la pérdida de caída. Es decir, a ver, un río, digamos, en todo el tiempo, está cambiando energía potencial por energía cinética.
Eso hace de que el agua se movilice a una altura mayor hasta la desembocadura, ¿no? Entonces, es una cantidad de energía, digamos, donde lo obtiene justamente la energía potencial gravitatoria, ¿no? Y obviamente esta conversión, ¿sí?, hace de que pueda tener mayor o menor energía dependiendo, obviamente, las características del medio fluvial, ¿no? En función de estos parámetros, y eso va a permitir movilizar la carga clástica de maneras muy diferentes. El curso fluvial puede ser un curso poco competente, ¿sí?, tal vez mover partículas, ¿no?, por ejemplo, del mismo tamaño que las del viento, por decir algo así, ¿no?, pero por supuesto en forma causada, pero vamos, no tener una energía muy significativa y mover partículas pequeñas, o puede tener valores de energía muy altos, ¿sí?, y mover, ¿no es cierto?, partículas, ¿no?, relativamente importantes, que las puede mover por tracción, por ejemplo, ¿no?, muchas veces, ¿sí? La carga por lo general puede movilizarse por suspensión, eso cuando la energía es lo suficientemente importante para mantener partículas en suspensión. Por supuesto, arcillas y limos con más facilidad, y a veces, ¿sí?, arenas, ¿no?, cuando la corriente es suficientemente importante, ¿sí?, tiene una capacidad de movilización tractiva, movilizar partículas en el fondo. Esto sí puede movilizar gravas, por ejemplo, como depósito de alta energía, o puede movilizar incluso arenas, formando óndulas, sí, que es el nombre que normalmente se le da a una suerte de, entre comillas, duna subacua, ¿sí?, dado que las condiciones hidrodinámicas del flujo de estas óndulas es prácticamente el mismo que el que ocurre con el aire, ¿sí? O sea, también ocurre igual, ¿no? La partícula migra, ¿no?, sobre la cara, digamos, en la dirección del flujo, y cae, digamos, en la cara en la que, en el frente, ¿no?, de la óndula, ¿sí?, en la zona en donde la velocidad del flujo es menor, y de esa manera también se mueve. Esto ocurre en el fondo, de los grandes ríos, ¿sí? Son las barras que a veces quedan expuestas de arena, y vos ves que quedan expuestas cuando el río, por ejemplo, entra en estiaje, ¿no? Y vos decís, mira, se ven las barras arenosas, ¿cierto? Y ahí vemos, bueno, cierta ondulación. Claro, bueno, porque ese era el relieve del fondo, ¿no?, que tenía el movimiento de las óndulas, y cuando, digamos, tenía más energía, podía arrastrar las partículas por tracción. Bien, todo esto, también, por supuesto, recuerden, ¿sí?, el concepto de Meining, que define de alguna manera las pérdidas de velocidad por rozamiento, ¿sí? O sea que cualquier curso fluvial, ¿no es cierto?, siempre en el fondo y en los laterales, ¿no?, del mismo, va a tener una velocidad menor, ¿no es cierto?, y va a depender fundamentalmente del radio hidráulico, que es la superficie de contacto, por decir así, entre el cauce, ¿no?, y los flancos entre el agua, digamos, y el cauce, ¿sí?, y el tipo de material, ¿no es cierto?, que obviamente, ¿no?, esto lo conocen muy bien a veces incluso los agrónomos que se dedican a riego, porque, bueno, calculan con esto un poco las pérdidas que puede tener una conducción, porque, claro, lógicamente conocen los materiales con los que conducen, ¿no? Son canaletas de PVC o de fibrocemento, bueno, lo que fuera, de metal, de lo que sea, tendré, ¿sí?, un coeficiente de rugosidad distinto. En la naturaleza, por supuesto, no hay una tabla que me diga cuál es el coeficiente de rugosidad, ¿no?, de la formación Frey-Benton o algo por el estilo, ¿sí? Así que, por nombrar cualquier cosa, así que estamos en el horno, ¿no? Por supuesto hay, ¿sí?, un coeficiente de rugosidad, pero normalmente no lo conocemos. ¿Lo podemos calcular? A veces sí, ¿sí? Si hace un trabajo hidrológico detallado se puede calcular, si eso tiene valor para la zona en la que estoy trabajando, puede hacerse, o puede llegarse a algún valor, digamos, ponderado, ¿no?, al menos del error en contacto con el cauce en un tramo, pero en general, digamos, sí, no hay valores definidos para el medio natural, ¿no? O sea, sabemos que la velocidad es menor, pero es muy difícil predecir, con los cambios litológicos, ¿sí?, cuáles son las diferencias relativas entre estas velocidades. Bien, y el otro tema interesante, piensen, sí, que la sinuosidad de un cauce depende fundamentalmente, ¿sí? La sinuosidad se expresa como la relación entre la dirección, el recorrido lineal, ¿sí?, que describe un río, ¿no?, en función del recorrido alrededor del talve. El talve es la línea que une el punto más profundo del cauce. ¿Esto qué significa? Yo me pongo en un bote, ¿sí?, y recorro el río a lo largo de su cauce, siguiendo la línea del talve, y recorro una distancia. Ahora, luego voy del mismo punto de partida y voy caminando por la planicie de inundación en línea recta hasta el mismo punto donde llegué con el bote. Bueno, ahí si las distancias son similares,
la relación me va a dar 1, significa que mi cauce es relativamente recto. Pero si me da un valor por arriba de 1.5, significa que el río es muy sinuoso, o sea que yo hice un recorrido muy grande en el cauce y recorrí una distancia muy corta. ¿Sí? ¿De qué depende la sinuosidad? En gran medida depende de la carga clástica. ¿Sí? Y eso también está demostrado en laboratorio, ¿no es cierto? Simulado en laboratorio, que el aumento de carga clástica aumenta progresivamente, ¿no es cierto?, la sinuosidad, ¿no es cierto?, de un río, ¿no? Lo cual establece condiciones, ¿no?, de erosión y de depositación diferenciales a lo largo del cauce. Esto es lo que tiene de importancia la sinuosidad. Cuando vos tenés un cauce rectilíneo, ¿sí?, normalmente tenés flancos de cauce que soportan la erosión, ¿no?, y en general procesos de acumulación en la parte central del cauce, ¿no?, por decir así, generado por este esquema de megagóndulas o barras que pueden formarse, barras fluviales, que pueden, barras son cuando afloran, digamos, por el periodo de estiaje, ¿no?, cuando están debajo del agua son óndulas subacuas, que pueden generarse de alguna manera la propia dinámica del flujo, pero cuando tengo un río, ¿no es cierto?, que es sinuoso, resulta ser de que empiezo a encontrar en ciertos flancos del valle tengo, ¿sí?, un borde de acumulación, como de erosión, y en otros tengo un borde de acumulación, como vamos a ver después, ¿no? Bien, en general, nosotros lo que vamos a analizar acá son distintas, digamos, características de los cursos fluviales, ¿no? Muchas veces, ¿no es cierto?, se hace una clasificación genética de los ríos relacionándolo con las pendientes, las unidades geológicas que los mismos atrapan, que los mismos discurren, ¿no es cierto? Hay etapas, ¿no es cierto?, de desarrollo geomorfológico, esto en el modelo daviciano se habla de juventud, madurez y senilidad de un paisaje en función del grado, ¿no es cierto?, de retrabajo fluvial que puede llegar a tener. O sea, la evolución de un paisaje, ¿sí?, está dada en función del desarrollo de su red de drenaje. Es un planteo de Davis, ¿sí?, que en general, digamos, suele ser relativamente aceptado bajo ciertas condiciones. ¿Sí? Hay un diseño geométrico del drenaje, que también depende de la geología, y si no, eventualmente, por supuesto, están los estudios cuantitativos, ¿no?, que se pueden realizar para entender la geomorfología de cauce. Bien, simplemente y solo, ¿no?, para ilustrarlos muy rápidamente, acá tienen algunos de los diseños más típicos, ¿sí?, que normalmente responden, ¿sí?, a características, ¿no es cierto?, geológicas muy específicas. Por ejemplo, los diseños dendríticos, ¿no?, por lo general responden a litologías relativamente uniformes o fácilmente, ¿cierto?, o sí, fácilmente erosionables, ¿no?, como es un poco lo que pasa en Entre Ríos, que en general tenés, sí, una distribución relativamente dendrítica, más dendrítica de muchas cuencas de drenaje, porque discurren en una unidad relativamente, por lo menos frente a la erosión, relativamente más homogénea y relativamente friable, como es la formación hernandarias, ¿no? En algunas regiones, ¿no es cierto?, estructuras, por ejemplo, rectangulares o estructuras enrejadas, como ven ahí, sí suelen responder a algún tipo de control generado por diaclasas, ¿sí? Recuerden que las diaclasas son fracturas que no tienen desplazamiento relativo entre sí, y que se ven en las rocas. Esto, a ver, no hay que pensar, ¿sí?, que veo esto y entonces están las diaclasas, porque por ejemplo en Entre Ríos es muy frecuente cometer el error de pensar que porque ciertos cauces son rectilíneos, responden a estructuras profundas. Y eso, como habíamos visto, no resulta ser así. Por lo general, eso hay que demostrarlo. Pero hay zonas, digamos, ¿sí?, donde esto sí ocurre, y a veces estos diseños pueden explicarse por el control geológico que hay sobre ellos. El avenamiento paralelo suele ocurrir en zonas, digamos, donde hay material muy friable, pero las lluvias son relativamente muy copiosas y esporádicas. O sea, son precipitaciones intensas, pero que ocurren en una etapa, ¿sí?, estacionales, muy circunscritas del año, ¿no? Diseños radiales, a veces centrípetos, o anulares, suelen responder a algún tipo de estructura, ¿sí?, de características dómicas, que puede llegar a ver ahí, o pueden responder a veces también ambientes de dunas, que normalmente se sobreimpone o intenta sobreimponerse, ¿sí?, algún ambiente fluvial posterior, ¿no? Bueno, el avenamiento anastomosado muchas veces tiene que ver con la dinámica de ríos, ¿no es cierto?, que tienen gran porte, como por ejemplo el Paraná, o incluso el Uruguay, pero sobre todo el Paraná, que eventualmente no, teniendo un conjunto de canales que erosionan y retransportan el propio material, ¿sí?, que contiene el río. Entonces se dan ríos con una carga plástica importante. El Paraná tiene una carga plástica importante que la hereda del río Bermejo, ¿no? Y también a veces hay diseños anárquicos,
es cierto? O sea que uno, bueno, pronto, ¿sí? No hay una clara manera de poder definir, bueno, acá es un poco lo que estoy contando, de definir lo que realmente controla, digamos, al curso fluvial, ¿no? Bien, dicho esto, ¿sí? Que es importante, porque eso tiene que ver con la influencia, ¿no?, que la geología ejerce sobre el funcionamiento de estos sistemas. Ahora podemos empezar a ver, por ejemplo, la geoforma de erosión más típica, digamos, del proceso fluvial, que son los valles, ¿no? Por ejemplo, los valles fluviales son justamente, ¿no?, la forma de erosión característica. El valle es, al fin y al cabo, una incisión erosiva en el terreno. Normalmente tiene una geometría de sección como si fuera una B corta, ¿sí? Una cosa así, ¿no?, con pendientes muy acusadas, ¿sí?, con un fondo relativamente plano. Es un valle tipo en B, que es producto de la erosión, ¿sí?, constante, ¿no?, de la circulación del agua encauzada, digamos, en ese lugar, ¿no? ¿Qué factores controlan, ¿no es cierto?, esta geoforma de erosión? Bueno, como ya vieron, las propiedades del flujo, ¿no? O sea, eventualmente, ¿sí?, la mayor o menor turbulencia o laminaridad, como lo quieran ver, o el contenido, mayor o menor contenido de material fino. Lo segundo, la naturaleza de la litología que lo forman, es decir, en contacto con qué litología está, digamos, el curso fluvial. Si está en contacto con rocas duras, obviamente la capacidad erosiva será más lenta, ¿sí?, y puede estar muy condicionada, ¿no?, como vimos antes, ¿sí?, por la propia estructura geológica. Ahora, si está en rocas muy friables, pues bueno, entonces los valles, por supuesto, ¿sí?, dependerán más de la hidrodinámica del flujo y estarán, digamos, y no estarán tan condicionados, a lo mejor, por la competencia de los materiales geológicos, ¿no? Eso se ve muy bien en el río Uruguay. En el río Uruguay, digamos, ¿sí?, los materiales geológicos competentes han funcionado, por supuesto, en otra velocidad de erosión, y han funcionado en gran medida, digamos, controlando la erosión y la depositación del río, ¿no? A ver, si van al Palmar, por ejemplo, ¿no es cierto?, y van a la costa del parque, notarán que afloran los sedimentos fuertemente silicificados de la formación Puerto Yeroa, ¿no? Y eso es casi prácticamente, ¿sí?, como una suerte de promontorio, ¿sí?, que de alguna manera ingresa en el cauce. Si el cauce pega prácticamente una curva, justamente esquivando, no tiene la capacidad erosiva, y lo que hace, ¿sí?, es esquivar el relicto, ¿no?, el afloramiento, digamos, de la formación Puerto Yeroa. Bueno, esto tal es así que dio lugar al asentamiento jesuítico primero, porque era relativamente fácil de defender, ¿no? Y luego también dio lugar al atrincheramiento de López Jordán, y justamente por la misma razón, ¿sí?, porque es una zona donde uno podía, ¿no?, controlar, ¿no?, ambos flancos del río Uruguay, ¿no?, y justamente porque es un relicto erosivo. Así que depende prácticamente, ¿no?, de esa geología. El clima, obviamente, no es lo mismo que te lluevan 100 milímetros, que te lluevan 1000, y no es lo mismo que las lluvias sean estacionales o que no lo sean. Las condiciones del subsuelo, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con el grado de conexión con el agua subterránea, la geometría del colector, ¿sí?, la actividad biológica, y obviamente, bueno, al final, también a veces un poquito hay que tener cuidado moderadamente con la intervención antrópica, ¿sí? Por ejemplo, el río Uruguay hoy en día es un sistema muy antropizado, que tiene no menos de 12 obras de dedicamiento a lo largo de todo su recorrido, y eso ha modificado, digamos, de forma importante la dinámica fluvial original, ¿cierto?, del río Uruguay. Así que eso también puede jugar, o digamos, en favor de modificar estas cuestiones. Pero entonces, los valles fluviales, acá por ejemplo, nada, estamos viendo, ¿sí?, el río Atuel en Mendoza, porque justamente un valle, digamos, de garganta muy profunda, ¿no?, que muestra, ¿no?, prácticamente toda la geología del terciario, digamos, subandino a lo largo de su recorrido, y es un paisaje también muy bonito desde el punto de vista, si quieren, paisajístico-turístico, ¿no? Pero la realidad es que es un valle, ¿no?, justamente muy profundo, en el cual un río de cierto porte encuentra posibilidades, ¿no?, de erosionar, ¿sí?, una roca como la del terciario relativamente friable, y con una diferencia, por supuesto, ¿no?, de alturas relativamente importantes, conformando valles relativamente profundos. En definitiva, me puede mostrar toda la geología, ¿cierto?, local. Pero también, digamos, una cárcava, como en este caso, esta Federación, si era Entre Ríos, la cárcava es justamente el origen, ¿no?, de algún tipo de proceso fluvial incipiente, ¿no? Es como comienza realmente a extenderse, ¿sí?, la erosión fluvial. Es un acabamiento, ¿sí?, después de un episodio, digamos, de lluvias relativamente
importantes que, bueno, eroda ahí un poquito, ¿no es cierto?, en la zona de afloramiento de la formación Salto Chico, como ven por ahí, esto debe ser relativamente cerca del Uruguay, bueno, la pendiente no permite, de alguna manera, el desarrollo de esta forma, ¿no?, erosiva, ¿no? Bien, ¿cómo se forma esto? ¿Qué es lo que en definitiva termina de alguna manera, ¿no?, generando un valle? Bueno, por un lado, la acción hídrica, lo que es obviamente la mayor o menor energía que puede tener el medio en función de lo que habíamos dicho antes, ¿no? De ese factor de cambio de energía potencial a energía cinética, ¿sí?, está dado de alguna manera por el teorema de Bernoulli y que en definitiva, ¿no?, determina la energía disponible del medio fluvial, ¿no? De hecho, posiblemente un río, no es un río, ¿no?, a veces de montaña, normalmente sí tiene una energía, puede ser a lo mejor no muy caudaloso, pero justamente tiene una energía, digamos, muy importante. ¿Por qué? Porque tiene una velocidad de agua muy importante y tiene una diferencia potencial de energía muy grande. Eso le permite movilizar partículas de mayor tamaño, ¿no? Eso prácticamente, ya sea en forma atractiva, en suspensión, pero moviliza partículas de mayor tamaño. Perdón. La cavitación, ¿sí?, es en definitiva es una especie de proceso de diferencias de presión que eventualmente se dan por el movimiento turbulento del flujo y que eventualmente pueden ir impactando contra el material rocoso y erosionándolo, sobre todo en los flancos de los valles, ¿sí? La cavitación es como si vos, ¿sí?, permanentemente, o del agua al moverse en forma turbulenta, atrapa aire y de alguna manera lo comprime, lo descomprime y genera, ¿sí?, una suerte de efecto de golpeteo, ¿no es cierto?, vibración o de golpeteo, ¿sí?, en las paredes, ¿no?, de los flancos de los valles fluviales, y obviamente eso provoca desprendimiento de material. Es como si vos todos los días, ¿sí?, en la pared de tu casa le estuvieras pegando con un martillito, no con un gran martillo, con un martillito chiquito, pim, 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 por toda tu casa, pim, 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 pim. Bueno, en algún punto te ibas a terminar, ¿sí?, erosionando las paredes, ¿no? Bueno, acá prácticamente se te la idea, la cavitación funciona plenamente de la misma manera, ¿no? Está el fenómeno también de erosión remontante, ¿no es cierto? Está originado por las partículas que impulsan las corrientes, ¿no? Esto es un choque, ¿no?, general, ¿sí?, elástico de partículas entre sí, pero que también eventualmente impactan contra los flancos o el fondo, ¿no es cierto?, del valle. Esto ocurre, por supuesto, en el escenario de alta energía, que en definitiva también, acá ya no es el agua y la diferencia de presión, sino directamente las partículas transportadas y las que están funcionando como si fuera una suerte de hidrolavado, ¿no? Como si vos mezclaras arena y agua, ¿no?, y le tiraras, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando mezclaban arena y agua y le tiraban al frente del edificio, ¿no?, y lo pulían? Bueno, básicamente lo mismo, ¿sí? Este tipo de proceso también estaría provocando, ¿sí?, la erosión del material. Es el que, por ejemplo, puede actuar con más eficacia, ¿sí?, en zonas de roca dura, generalmente. La carga que lleva un sistema de esta naturaleza puede ser en parte por suspensión, en parte por lo que se llama tracción o carga de fondo, ¿no? Todo esto depende de la energía del medio, ¿no es cierto? La carga por suspensión, normalmente lo típico, sí, es que se lleve, digamos, o que tenga una presencia de arcillas que pueden estar suspendidas en forma coloidal, y si el río tiene un poco más de energía, puede transportar limos, ¿sí?, que es un poco lo que ocurre a lo mejor, ¿sí?, en el río Bermejo. Ahora, claro, dependiendo de la energía, el tamaño de la partícula que puede transportar puede ser incluso más grande, puede llegar a llevar arena fina, arena media, ¿sí? Estamos hablando en suspensión. O sea, en suspensión significa carga que por la velocidad del flujo nunca toca, ¿sí?, el fondo del curso fluvial, sino que siempre tiende, ¿cierto?, permanentemente a ir siendo transportada por la velocidad del flujo. La carga de fondo, o la de tracción, es aquella que es movilizada, de alguna manera, ¿sí?, en el fondo, ¿no es cierto?, del curso del cauce fluvial, ¿sí?, en forma atractiva, es decir, frente a pulsos de energía o, digamos, cambios en la velocidad, eventualmente logran moverla, que la mueven arrastrándola, digamos, para el fondo. No alcanza a ser lo suficientemente fuerte, ¿no?, para moverla en suspensión, pero la puede mover por el fondo, incluso superponiendo un conjunto de partículas sobre otras, creando un efecto similar al de las dunas eólicas, nada más que esto ocurre en el fondo y bajo el agua, y forma óndulas, ¿sí?, las cuales, lo mismo, las partículas son desplazadas desde la dirección del flujo y caen en el frente de la óndula, ¿no es cierto?, propagando su avance en esa dirección, es justamente consecuencia de este movimiento. Estas son las que vos por ahí a veces ves,
cuando baja, cuando hay una bajante, ves una serie de óndulas, ¿sí? Ahora había una por ahí muy bonita con la bajante del Paraná, claro, son las mega óndulas de material tractivo que es llevado prevalentemente por el río Paraná. Este se mueve mucho más lento, pero se mueve, ¿sí? Y te vamos abajo. Bueno, a ver, el laboratorio, digamos, hemos de alguna manera establecido o realizado algún ensayo como el que ven en la foto. Es un gráfico que vincula la velocidad del flujo, ¿no es cierto?, de agua con el tamaño de partícula, todo lo que establece justamente campos de transporte, sedimentación y erosión. Este gráfico no es complejo de comprender. Fíjense que en la medida en la que aumenta el tamaño de partícula, si las velocidades de flujo son relativamente bajas, la tendencia de la partícula, como ustedes comprenderán, es a quedarse, digamos, en su lugar, es decir, a sedimentarse, ¿no? Por lo cual, partículas de tamaño relativamente importante y flujos de poca velocidad tienden a sedimentar. Mientras que, si la partícula es más pequeña, o la velocidad más grande, ¿sí?, va a movilizar, digamos, tamaños de partículas. Esta suerte de recta que está acá, prácticamente, ¿no?, es la que un poco define el campo de estabilidad entre transporte y sedimentación, ¿no? Esta suerte de relación entre unos y otros. Para ciertos valores de velocidad, prácticamente, ¿sí?, no hay casi, o sea, no es importante el transporte y la sedimentación, sino lo que se da es un proceso de erosión. ¿Por qué? Bueno, porque a estas velocidades que se encuentran acá arriba, ¿no es cierto?, ustedes tienen una turbulencia muy elevada. Estos procesos que comentamos de cavitación o de erosión remontante o de lo que fuera, empiezan a tener mucha importancia y prácticamente no hay sedimentación, ¿sí? Bueno, si transporte siempre hay, pero fundamentalmente predomina el campo de la erosión. Y esto suele ocurrir, ¿sí?, como ven acá, velocidades muy altas, ¿no? Justamente, ¿sí? La erosión es algo que se produce en los sistemas fluviales, no cuando los flujos son turbulentos. Cuando los flujos tienden a ser más laminares a menores velocidades, ¿no es cierto?, ya estamos en un campo de transporte y de sedimentación. La erosión, que siempre existe, lo hace, pero en una proporción mucho menos significativa, ¿no? Bien. Algunos cortes que explican de alguna manera el comportamiento de sistemas fluviales de baja sinuosidad. Esto hay que verlo un poco, no hay que trasladarlo, digamos, a su comportamiento, ¿sí?, en la naturaleza, ¿no? En general, ¿no?, estos sistemas de baja sinuosidad conforman canales relativamente estables, ¿no es cierto?, donde por lo general tenemos bordes de erosión bastante bien definidos, muchas veces removilizan también cierto material, ¿sí?, de su propia planicie de inundación, van formando un sistema entrelazado de canales. Normalmente, si hay suficiente material plástico, un sistema entrelazado de canales que le da a veces esa estructura anastomosada. Miren, acá están viendo justamente en la cuenca inferior del río Paraná, ¿no es cierto? No es una imagen satelital, es una foto aérea en realidad de gran altura, tomada creo que del transbordador, no me tomada esta, no todavía funcionaba, ¿sí? Y acá están viendo justamente, ¿sí?, este amado entrelazado, en donde vemos justamente la aparición, ven, de estas islas fluviales, más o menos longitudinales en el cauce, y tenemos todo un tramo, ¿sí?, entrelazado del curso fluvial, ¿no? Obviamente, y bueno, acá también, y estamos viendo incluso, ¿sí?, una amplia planicie de inundación, la cual, ¿no?, ya estamos llegando, digamos, hacia la zona estuárica. Esto es prácticamente en la zona, digamos, el arranque, ¿no? Ahí sería esto cerca de, ¿cómo se llama?, en Entre Ríos, cerca de Diamante, ¿no?, el arranque, ¿sí?, de la zona donde está el viejo paleodelta, en teoría, ¿no?, del río Paraná, ¿no?, en donde eventualmente ven acá el retrabajo de distintos, la migración lateral de todo el conjunto fluvial. Esto es simplemente los viejos paleodepósitos del río Uruguay y las lagunas abandonadas, del corrimiento justamente hacia el oeste, del cauce principal del río Uruguay, que recalza, digamos, al lado de Santa Fe, lo que en general se va formando todo este esquema de sistemas entrelazados sobrepuestos, ¿sí?, como ven acá. Eso es en la cuenca media. Fíjense, esto es lo que yo les decía un poco, pero en el momento de estiaje, el río te puede mostrar justamente, ¿no?, la circulación del material tractivo de fondo, como ves acá, ¿sí? Esta foto tomada en este punto te muestra la misma estructura anastomosada, ¿no?, de estas, a ver, de estas islas. Porque ¿qué pasa con estas islas? Estas islas normalmente existen o se mantienen porque los procesos de estiaje
es cierto?, cuando estas emergen por arriba del pelo del agua, la vegetación rápidamente las vegeta, ¿sí? Es lo que puede estar ocurriendo hoy en día, con una bajante más o menos extraordinaria, ¿no? Quedan este material arenoso con alto contenido de materia orgánica, bueno, disponible en forma subaérea. Obviamente, ¿sí?, la vegetación encuentra oportunidades óptimas, imagínense, condiciones de humedad muy adecuadas, porque al fin y al cabo hay cercanía, yo prácticamente inmediatez, ¿sí?, al río, en un depósito arenoso que le provee un buen sostén, ¿no?, para la vida vascular, y que además tiene un contenido de materia orgánica disponible muy grande. Así que la vegetación muy rápidamente, ¿no es cierto?, toma lugar, ¿no?, de estas zonas emergidas del río, a causa del viaje, y de alguna manera crece la vegetación. Cuando la vegetación crece, comienza a ser un obstáculo, digamos, incluso que venga una inundación o que el río suba el pelo de agua y sumerja la isla, ¿no es cierto?, la vegetación que logró, digamos, crecer y arraigarse, de alguna manera sostiene el material fino y funciona también de una suerte de anclaje, por decir así, para acumular más material fino, ¿sí?, alrededor de esta forma. Es decir, que, en definitiva, ¿sí?, esto se retroalimenta y la misma, entre comillas, isla, digamos, o banco arenoso vegetado, va creciendo, va aumentando, ¿sí?, sobre todo en forma longitudinal a la dirección de flujo del río. Acá no se moviliza, sino que la arena se acumula, ¿sí?, prácticamente en este banco, por supuesto, con una nueva bajante, en ríos como el Uruguay, como el Paraná, que son estacionales, una nueva bajante, otra vez la vegetación encuentra la oportunidad ahora, ¿sí?, de colonizar gran parte del islote, ¿sí?, y bueno, este proceso se va repitiendo hasta que parte de la vegetación que crece logra mantenerse emergida. Es decir, en los procesos, las variaciones, por lo menos, yo qué sé, seculares o anuales de la dinámica fluvial, ¿sí?, parte de la vegetación logra mantenerse emergida. Cuando logra mantenerse emergida, la isla, digamos, se consolida de alguna forma como un obstáculo fluvial, y el río circula rodeando a la misma, ¿no? Y esto es en general el proceso de génesis, ¿no es cierto?, de todas estas islas fluviales en sistemas de baja sinuosidad o sistemas anastomosados o de moderada sinuosidad, ¿no? Que obviamente es la forma o la geoforma deposicional, digamos, ¿sí?, característica de este tipo de ríos, en donde la erosión suele ocurrir a los flancos de los cauces y la depositación suele ocurrir en este tipo de islas de barrera o islas o bancos de islas, ¿sí?, los cuales se generan en la parte central, ¿no es cierto?, del cauce o en alguna región del cauce que puede finalmente quedar emergida. ¿Cuál es el disparador de esto? Miren, a veces la superposición de óndulas en profundidad, es decir, material tractivo, ¿no?, que se acumula en fondo, por una cuestión de cambios en la dirección de flujo, y bueno, y eventualmente encuentra oportunidad de quedar con exposición subaérea frente a algún cambio, digamos, de la hidrodinámica del río fluvial. La exposición subaérea es clave, digamos, para lograr, ¿no es cierto?, para que la vegetación colabore justamente, ¿no?, en la colonización de estos islotes, ¿no? Por eso, generalmente es bastante importante. No quiere decir que si no hay vegetación esto no ocurra. Si no hay vegetación esto también puede ocurrir, pero el proceso, por supuesto, al ser hidrodinámico casi exclusivo, es mucho más lento, ¿no es cierto?, y también va a depender de los cambios de perfil de equilibrio del nivel de base, ¿no?, del sistema fluvial. Es un poquito más lento, ¿no? Y obviamente, sí, estos ríos pueden tener, ¿no?, digamos, menos tendencia, ¿sí?, a generar este tipo de islotes, ¿sí? Por eso el Paraná, incluso el Uruguay, normalmente suelen ser, o suelen tener mucho de este tipo de geoformas, mientras que a lo mejor si vas al Río Negro, las condiciones particulares y climáticas en las que está, o el Río Colorado, te vas a encontrar con que esto, digamos, es relativamente menos factible, justamente porque la vegetación y el clima, ¿sí?, no permiten esa colaboración de rápida colonización, ¿no? ¿Y cómo se maneja esto en un sistema fluvial de alta sinuosidad? Bueno, acá, ¿sí?, vos en alta sinuosidad lo que tenés es un perfil de velocidades, ¿no? Tenés una cara, un flanco erosivo y un flanco, ¿no?, deposicional, que es el que tenés en otra costa, o sea, acá el flujo, y cuando gira, digamos, ¿no?, en una de las vueltas del meandro, y en uno de los flancos, la velocidad, hay que mantener la velocidad angular, así que la velocidad neta en una punta es mucho mayor que en la otra. De hecho, ¿sí?, la velocidad en el flanco erosivo es muy, muy, muy grande y en el flanco del otro lado es muy, muy, muy pequeña, incluso a veces hasta permite depósitos de decantación,
¿no? Entonces, en este caso, ¿sí? La acumulación, la erosión y la acumulación ocurren a los dos lados, a ambos flancos, ¿no es cierto?, de tu propio meandro, ¿no? Bueno, acá estoy tomando el río Bermejo, ¿no?, como un ejemplo, ¿sí? Justamente porque tiene una alta carga clástica, ¿no? Y fíjense el desarrollo de meandros, ¿sí? También es bastante importante. Tal vez la mejor forma de explicarlo sea con este dibujo en 3D, donde vos ves justamente una sección de un meandro, prácticamente esta es la sección erosiva, ¿sí? Y esta que está aquí y esta que está aquí es la zona deposicional. ¿Por qué? Porque en el perfil de velocidades y de energía, ¿sí? Este flanco tiene mayor energía y mayor velocidad, y como ya viste en el cuadrito que te mostré, la velocidad del flujo es alta, hay tendencia a la erosión, mientras que, digamos, en esta punta de acá, la velocidad del flujo es relativamente mucho más baja, mucho menor, para mantener, por supuesto, la velocidad angular, y entonces resulta de que puede dar lugar a que las partículas que arrastraba el canal, ¿sí?, en este lugar se acumulen justamente en este. De esta manera, ¿sí?, la acumulación ocurre en esto se llama puntas de barra, normalmente, ¿sí? Son bastante características en la forma en la que deposita sedimentos, ¿sí?, un río anastomosado, un río sinuoso, un río meandriforme, que es diferente del anastomosado, ¿no?, combinando en un mismo percepción de perfil, ¿sí?, un flanco erosivo con un flanco, ¿cierto?, deposicional. Todo esto, por supuesto, puede dar lugar a dejarte, ¿sí?, como ves acá, pequeños cuerpos de agua, que pueden ser, ¿sí?, viejos canales, ¿no?, abandonados, de la migración lateral del flujo, que después funcionan como lagunas no vinculadas, ¿sí?, a este sistema fluvial. Acá tenés una génesis fluvial, ¿cierto?, de lagunas. Normalmente cuando vienen algunas, bueno, pueden a lo mejor mantenerse con agua todo el año, a otras depende del clima y de la posición geomorfológica, a lo mejor directamente se secan, ¿no es cierto? Y esto puede también ocurrir. Eventualmente puede haber, cuando ocurre una inundación, ¿no es cierto?, normalmente hay un aumento importante, ¿no es cierto?, de la energía del flujo, ¿no?, y puede entonces cortarse con un nuevo canal, ¿sí?, como pasa acá, ¿sí?, disectar, ¿no es cierto?, de alguna manera, ¿sí?, esta vieja estructura del meandro y hacer canales con menos sinuosidad, por lo menos mientras dure el proceso de inundación. Él luego puede volver otra vez a conformar su estructura meándrica, pero a veces con otra orientación o con otra disposición. Bueno, a ver, imagínate, ¿no?, el resultado de todo esto, ¿sí?, actuando a lo largo a lo mejor de 10 años, ¿sí?, en un río como el Uruguay o como el Paraná, y ahora imagínate qué tipo de depósito me puede llegar a dejar en la vertical. Pero obviamente este dibujito se queda corto, ¿no? Acá te muestra facies de canal, ¿no?, en la parte del fondo, estructuras laminares, ¿sí?, que denotan a lo mejor un poco menor de energía, y finalmente, ¿sí?, depósitos masivos sin estructura, que podrían estar hablando de algún tipo, ¿no?, de decantación fina. Pero claro, bueno, todo esto, estas son las estructuras sedimentarias, que habría en cada uno de estos casos. Justamente cuando uno puede reconocer en el registro geológico estas estructuras sedimentarias, podés saber si se trata de un sistema fluvial, si estás en una fase, digamos, de barra, de acumulación de punta de barra, o si no, si estás en una fase por ahí de decantación, digamos, por los desbordes del sistema fluvial, o en una fase lagunar, y demás. Bueno, eso se puede ver, pero claro, vos tenés que pensar que todo esto en la naturaleza ocurre al mismo tiempo y se dan todos juntos, ¿no? Entonces el registro geológico, ¿sí?, muchas veces no es un continuo, ¿sí? No estás viendo ahí, ¿sí?, una evolución lenta y gradual de los acontecimientos, sino que estás viendo, ¿sí?, acontecimientos interrumpidos entre sí y distintos entre sí, producto de la evolución del sistema fluvial, ¿no? O sea, ¿esto qué te pasa? En un sistema actual, y también te puede ocurrir, ¿no?, en un sistema, en un paleosistema, ¿no?, en un paleosistema fluvial. Por otro lado, también, si estás trabajando en un ambiente actual, la acumulación tuya de sedimentos en este tipo de ríos la vas a tener en uno de los flancos, en el otro vas a tener erosión, ¿sí? Así que esto es relativamente importante porque la cara erosiva, ¿sí?, depende de la característica del río, pero puede presentar algún tipo de problema. Es muy curioso, no sé si conocen la ciudad de Cayastá, en Santa Fe. La ciudad de Cayastá fue la primera fundación, digamos, de la ciudad de Santa Fe. Luego, alrededor del año 1600 y pico, la mudaron a la posición actual porque la consideraban, digamos, más segura o más fácil de defender, ¿no?, que la fundación original. Pero la Cayastá original, ¿sí?, bueno, a ver, ahí fue enterrado Garay, su familia, Garay también fundó Santa Fe, etcétera, etcétera. Pero lo interesante de eso, ¿no?, es que está puesta sobre uno de los flancos del meandro
¿no es cierto?, del río Paraná. Y cuando uno observa, ¿no?, los planos originales, ¿no?, de la villa de Santa Fe original, fundada por Garay, ¿no?, notás que hay tres primeras calles o parcelas o cuadras que van en la dirección del río, y ya no están. ¿Sí? O sea, que ahí ¿sí?, hay una pérdida, ¿no?, obviamente, de valor arqueológico, que está generado porque, como la ciudad fue construida justamente, ¿cierto?, en el flanco de un meandro erosivo, la erosión, por supuesto, en 300 años, actuó y se llevó, digamos, por erosión, toda esa parte de la vieja ciudad de Cayastá. ¿Sí? Dura pena se salvó la plaza central, ¿no?, y la iglesia donde estaba enterrado Garay. Sí, la verdad. Pero prácticamente se perdieron los primeros 300 metros hacia el río. También eso te está hablando, ¿no?, ese documento, te está dando una idea indirecta de la velocidad de erosión del Paraná. Fíjate que ese meandro se erosionó a una velocidad de casi 1 metro por año. Hay una pérdida más o menos de unos 300 metros, pasaron más o menos 300 años. O sea que la velocidad, ¿sí?, prácticamente de erosión es bastante rápida, ¿no? Y justamente, ¿no?, muchas veces hay estudios, ¿sí?, que buscan de alguna manera proteger, ¿no?, los flancos erosivos de los ríos, porque a veces lo tenés que hacer porque hay obras, ¿no?, que van a estar, que son de importancia y que están sometidas, ¿sí?, a este tipo de erosión, o porque querés preservar de alguna manera, ¿no?, estos ambientes. Bien, otro ambiente, otro proceso también continental importante, incluso en Argentina, es el proceso glaciario, ¿no es cierto? En general en nuestro país, porque los englaciamientos en el sur de Patagonia, digamos, han sido muy importantes, sobre todo, digamos, en edades del periodo Pleistoceno, ¿sí?, hasta la actualidad, incluso hasta la actualidad, y hay una gran evidencia, digamos, geológica de todos estos procesos. Hoy en día, estos procesos glaciarios activos, ¿no?, las áreas glaciarias, digamos, importantes, ¿no?, en esta región de glaciares patagónicos, se concentran en lo que se conoce como el hielo continental patagónico, que prácticamente, ¿no?, es un campo de hielo, ¿sí?, andino relíctico, que quedó del último englaciamiento, que tiene unos 13.000 kilómetros cuadrados, ¿sí?, es el que acceden, por ejemplo, del Chaltén, para los que fueron a lo mejor alguna vez a pasear por ahí seguís camino por la ruta, ahora está pavimentado, ¿sí?, seguís camino por la ruta hasta el hielo continental patagónico, ¿sí? Y si no tenés, obviamente, un conjunto de glaciares que eventualmente provienen de pequeños campos de acumulación, ¿no?, entre ellos el glaciar Perito Moreno, ¿no es cierto?, que es progradante, que avanza, no retrocede, en contra de las predicciones de cambio climático, es un glaciar rebelde, porque en definitiva no tiene nada que ver con eso. Para que un glaciar avance, lo que tiene que tener es alimentación de las precipitaciones, ¿sí? Si tiene alimentación de precipitaciones, o sea, si nieva mucho, sí, el glaciar es progradante, así que tiene un campo de acumulación bastante importante. El glaciar Uppsala, ¿no?, el cual no, es retrogradante, porque su campo de acumulación es mucho menor, ¿cierto?, pero también está retrocediendo, creo que es una de lengua vinculada con, me parece que Uppsala está vinculado con el campo de hielo patagónico, el otro Perito Moreno no, porque aparte está mucho más al sur. Bien. En general, sí, estos son los glaciares que tenemos nosotros activos, ¿sí? Hoy en día demuestro ambos, ¿no? Bueno, el hielo continental, porque por supuesto es una acumulación muy particular, hielo en forma de manto, como ocurre en la Antártida, es una característica un poco antártica, ¿no?, del ambiente glaciario. Sí, el Perito Moreno, por tratarse de un glaciar progradante, ¿no?, y Uppsala es por tratarse de un glaciar retrogradante. Por supuesto, sí, hay un montón, ¿no?, de glaciares en la región que eventualmente pueden ser progradantes o retrogradantes, digamos, eso depende, por supuesto, de las temperaturas en parte, pero también, sí, de la modificación, la variación de las precipitaciones, ¿no? Para que se forme un cuerpo glaciario, lo que tiene que haber es tiene que haber precipitación nibia y una acumulación de nieve, ¿sí?, lo suficientemente significativa para que la ablación del verano no alcance a fundirla. O si la precipitación del verano alcanza a fundirla, entonces no hay acumulación de nieve y no se formaría, digamos, un glaciar. Un glaciar es alimentado justamente, ¿sí?, por esta característica particular. No solamente necesitas, digamos, temperaturas relativamente, por supuesto, más bajas, sino también acumulación. Bien, todo esto se vincula un poco con, bueno, algunos hablan de cambio climático, yo prefiero hablar de variabilidad climática, ¿no?, y darle a esto una mirada, digamos, más geológica, ¿no es cierto? ¿Sí? En general,
los procesos de englaciamiento y desenglaciamiento en la Tierra, los grandes procesos, las grandes glaciaciones, se han debido, ¿sí?, a variaciones muy significativas del clima terrestre. No los miserables, ¿sí?, medio grado o no sé cuánto por ciento de grado, ¿sí?, que andan especulando algunos meteorólogos con el tema del calentamiento global, sino verdaderamente cambios muy significativos, ¿sí?, que han llevado a variaciones significativas de la temperatura, ¿no?, que han sido de varios grados, digamos, de valor promedio. Bueno, y en el caso particular, por supuesto, ¿no?, el cambio ocurrido en el Mesozoico, eso llevó casi probablemente a una variabilidad de una decena de grados. ¿Cuál es el mensaje que les quiero transmitir con esto? El mensaje que les quiero transmitir con esto es que el cambio climático, la variabilidad climática, existió siempre en la Tierra. O sea, nunca las cosas fueron estables en la Tierra. Nada, pues hay una conclusión que ustedes pueden sacar de la introducción geológica de esto, es que, como ven, no hay nada homogéneo, no hay nada estable. Es decir, si alguien tenía la idea de que la geología le iban a contar una mirada estable y homogénea, estaba totalmente loco, ¿sí? O sea, si hay algo verdaderamente dinámico, y si hay algo verdaderamente heterogéneo por completo, es la geología, ¿sí? Nada se queda quieto, nada, ¿sí?, es igual a otra cosa, en definitiva. Hay similitudes, pero nada es exactamente igual a otra cosa. Entonces, nada es homogéneo y nada, digamos, ¿sí?, existe sin variaciones. Todo cambia y todo varía. Es un problema de escala de tiempo. Eso es otra cosa, ¿sí? Eso es otra cosa. Es probable que a lo mejor las escalas de tiempo humano nosotros no participemos de ciertas variaciones. Bueno, eso puede ser. Pero, en general, ¿sí?, la variabilidad climática es algo que está sujeto a la historia misma del planeta. Pero no, a ver, incluso a una escala geológica hasta le diría que en plazos relativamente muy recientes. ¿Cuáles eran las causas que controlan la variabilidad climática? Hemos hablado en un momento de las masas continentales, ¿no?, y la falta de masas continentales en posición polar, ¿no? Justamente, la acumulación, eso está estudiado, la acumulación de masas continentales, ¿no?, en las zonas ecuatoriales del planeta, generó un aumento de la temperatura media, ¿sí?, justamente porque no permiten, o sea, distribuyen el calor de forma diferente a lo largo del planeta, elevando la temperatura media del mismo y evitando, ¿no?, o reduciendo muy significativamente los procesos glaciarios o los procesos, digamos, de glaciamiento. Por el contrario, ¿sí?, lo que ocurre es que se desarrolla una importante cantidad de ambientes, muchas veces fríos y secos. Eso es incluso bastante típico o bastante observable en muchos depósitos de edad triásica, por ejemplo, ¿no?, que muchos de ellos, ¿sí?, se habla de algún tipo de, digamos, endurecimiento o digamos, de mayor aridez, o hay una predominancia, ¿no?, de depósitos continentales áridos o semiáridos, muy probablemente sea porque justamente, ¿sí?, los continentes estaban mucho más unidos y eso, ¿cierto?, de alguna forma, ¿sí?, levantó las temperaturas medias del planeta de forma significativa. Bien. La distribución de masas continentales, como la actualidad, más separadas, incluso algunas ubicadas en los polos, ¿sí?, reduce la temperatura media del planeta de manera tal de que los polos se enfrían y permiten la acumulación de hielo. Es lo que ustedes conocen hoy como continente antártico, ¿sí? Además, justamente también la presencia del hielo acumulado en los polos refleja gran parte de la relación, disminuyendo todavía más, ¿sí?, la temperatura del planeta. Así que la distribución de masas continentales es algo, ¿sí?, muy importante para controlar el clima del planeta, pero claro, lo hace a través del tiempo geológico, porque lo que controla la distribución de los continentes es la tectónica de placas. La circulación oceánica, ¿sí?, lo mismo, en realidad el agua funciona, claro, como hace siempre, como un excelente refrigerante, ¿no?, y transmite calor de un punto a otro de la Tierra. Así que las corrientes marinas, en realidad, son además, digamos, unas distribuidoras, unas del calor, digamos, del excedente del calor de unas regiones a otras, ¿sí?, teniendo influencia, esto, la medida en la que la variedad climática va cambiando, ¿sí?, las corrientes oceánicas van cambiando también porque distribuyen de forma diferente, digamos, el calor. Ahora, este fenómeno también se da en escalas de tiempo, tal vez, por supuesto, no de millones de años, como en el caso de las masas continentales, pero sí en el orden de miles de años, ¿no? Bien. A veces también hay efectos, ¿no?, vinculados con la radiación, digamos, reflejada del Sol, en función de contenidos de hielo o vulcanismo, ¿sí?, que normalmente pueden en un determinado momento histórico de la Tierra reducir, ¿sí?, la cantidad de insolación y, por supuesto, ¿sí?, provocar, en principio, ¿sí?, un efecto, digamos, de reducción
de radiación y por lo tanto disminución de la temperatura relativa, ¿no? Eso en el caso de albedo, y en el caso de la radiación absorbida, ¿sí? Eventualmente puede provocar algún tipo de efecto invernadero. La actividad solar es relativamente importante, o sea, el sol, digamos, tiene una dinámica propia. Cuando está más frío genera las manchas solares, por lo menos se entiende que las manchas solares se vinculan con menores temperaturas de la superficie solar y por lo tanto menor radiación emitida hacia la Tierra y por lo tanto un descenso general de la temperatura que permite justificar a veces episodios como la pequeña edad de hielo, que ocurrió prácticamente entre fines del medioevo y principios de la Edad Moderna en el norte de Europa, prácticamente. No hay que olvidar los ciclos de Milankovitch, ¿cierto? Los ciclos de Milankovitch, esos están calculados, tienen que ver con la orbitación, con la forma en la que la Tierra describe su órbita, ¿no es cierto?, en función de alrededor del Sol, ¿no es cierto?, y la inclinación de su eje. Justamente a consecuencia de la inclinación del eje de la Tierra, ¿sí?, nosotros tenemos, ¿sí?, un eje, por supuesto, de rotación de la Tierra que está inclinado 23 grados. Pero la Tierra gira en realidad como si fuera un trompo, ¿sí? ¿Han visto cómo gira un trompo? El trompo gira sobre un eje, pero también el eje del trompo gira sobre otro eje, se llama eje de precesión, ¿sí? Justamente eso mantiene en equilibrio el movimiento del trompo. Pues la Tierra hace exactamente lo mismo, tiene un movimiento, ¿no?, de giratorio sobre su eje, pero como está inclinada a 23 grados, sí también tiene, digamos, 23, 21, bueno, unos cuantos grados, sí también tiene, por supuesto, ¿sí?, un giro, ¿sí?, del eje de la Tierra en su propio eje de precesión. Esto sí genera, ¿sí?, cambios, ¿no es cierto?, de estacionalidad a lo largo de periodos, por ejemplo, sí que pueden ir, ¿no es cierto?, alrededor de, digamos, 26.000 años, o sea, cada 26.000 años, por ejemplo, ¿sí?, nuestras estaciones se invierten. El invierno del sur pasa a ser verano y el verano del sur pasa a ser invierno, justamente por la posición relativa del giro de este eje, ¿no es cierto? También, digamos, hay cuestiones vinculadas con el ciclo de inclinación axial. Para 41.000 años, ¿sí?, la inclinación del eje de la Tierra, ¿no?, cambia un poco, pasa de 21, ¿sí?, a 24 grados, y luego vuelve a 21 grados. ¿Sí? Lo mismo que le pasaba al trompo, ¿te acordás que hacía un poquito cabeceo? ¿Sí? Bueno, acá pasa lo mismo. Bueno, eso también da lugar, ¿sí?, a eventos de inviernos más fríos, veranos más cálidos, en función, digamos, ¿sí?, de estos cambios de inclinación que ya están calculados. Eso se calcula por mecánica newtoniana, no es ningún misterio chino. Ahora bien, y después tenemos ciclos de órbita terrestre que cada 100.000 años, ¿no es cierto?, nuestra órbita pasa de ser elíptica a ser más circular. Entonces eso, claro, a ver, si yo estoy teniendo una órbita más elíptica, ¿eso qué significa? Significa que los cambios entre las estaciones a lo largo de mi órbita, ¿sí?, van a ser más marcados. O sea, voy a tener inviernos, ¿no?, y verano más verano, pero bueno, pero si me estoy acercando, la distribución de la radiación, ¿no es cierto?, ¿sí?, va a ser relativamente más ecuante y voy a tender a tener temperaturas más homogéneas en el planeta. Entonces, los ciclos de Milankovitch, que tienen que ver con cómo la Tierra orbita, que están calculados a partir de la mecánica newtoniana, se van a cumplir. Y todos ellos, ¿sí?, generan ciertos cambios en la distribución del calor en la Tierra e incluso en la secuencialidad de las estaciones, ¿no es cierto? Entonces, esos cambios van a dar modificaciones de la temperatura, ¿no?, de algunos grados, que van a tener influencia sobre el clima, van a tener influencia sobre la circulación oceánica también, ¿no?, y van a ser mucho más significativos o muy significativos y vienen ocurriendo de esta manera desde hace mucho tiempo. Es muy probable que a lo mejor en el tiempo en el que las masas continentales no estuvieran todas juntas formando Pangea, sí, a lo mejor estos efectos, la parte fría, el efecto frío, ¿no?, de este fenómeno no fuera significativo, no fuera tan significativo. Pero al día de hoy, digamos, ¿sí?, esto se ha convertido en algo, se puede convertir en algo relativamente mucho más sensible. Entonces, sobre la base de estas cosas, hay algunas afirmaciones, investigadores rusos dicen que en realidad la Tierra va camino a otro periodo frío. En realidad vamos camino a un periodo glaciario, digamos, otra vez, ¿sí?, y no a un periodo de calentamiento, ¿sí? Lo que pasa es que ellos están viendo la evolución a través de la variabilidad climática. Lo mismo que investigadores que han trabajado mucho sobre la dinámica solar, ¿no?, y te dicen que para los cambios de temperatura hay que estar más atentos a lo que pasa en el Sol que a lo que pasa en el planeta Tierra. Porque si de golpe, ¿sí?, el Sol se enfría y vuelven a aparecer manchas solares, probablemente volvamos a tener
un descenso de la temperatura media del planeta, como ocurrió en la pequeña era de hielo, que fue mucho más importante, ¿sí?, que lo que están prediciendo los modelos de calentamiento global, ¿sí?, de tipo meteorológico, sobre la base de las influencias humanas en el ambiente. A ver, con esto no estoy diciendo que el mundo es un Lisa Pyle y que ustedes puedan estar tirando dióxido de carbono o metano por los rincones, ¿sí?, sin hacerse ningún problema. O sea, esto no abre la puerta a la irresponsabilidad. Vamos, es al contrario, abre la puerta a una mirada responsable de todos los fenómenos, ¿sí? El control de emisiones gaseosas es importante porque tenemos que respetar la dinámica natural de nuestro planeta Tierra y amoldarnos a ella porque vivimos aquí, ¿ok? Lo que no hay que hacer, digamos, de alguna manera, es a lo mejor ponderar, digamos, ¿no?, en forma exagerada ciertos procesos cuando todavía no se conoce muy bien y cómo actúan, digamos, otros. Pero estos son los responsables de los periodos, digamos, de las glaciaciones. Al fin y al cabo, la glaciación es un periodo de tiempo en el cual la temperatura global de la Tierra baja, ¿sí?, y esto da como resultado la expansión de los hierros continentales que normalmente vienen de los casquetes polares o de zonas de alta montaña, ¿no es cierto? Esta expansión se da en gran medida porque aumentan las precipitaciones níveas, ¿sí? O sea, cosas que antes llovían en forma líquida, ahora en muchas regiones llueven en forma sólida. Y además, porque los veranos no suelen ser lo suficientemente cálidos o no hay la suficientemente calidad de calor en muchos lugares para que esa nieve ablacione en el verano y entonces se acumula y forma grandes campos de acumulación glaciaria. Bien, acá están viendo, por ejemplo, ¿sí?, el movimiento, fíjense, desde hace 4.470 millones de años, ¿no? O sea, prácticamente esto te pone el mediados del Paleozoico, ¿sí?, cómo era la distribución de las masas continentales del planeta Tierra y cómo ha ido cambiando, ¿sí?, a lo largo de la historia geológica. Esto fue hace 120 millones de años, ¿sí?, por ejemplo. Esto es prácticamente, ¿sí?, a mediados del Mesozoico, ¿sí? Acá lo tiene hace 50 millones de años, ¿sí? Acá lo tiene en la actualidad, ¿sí? Como ven, digamos, los cambios, ¿sí?, a lo largo del tiempo geológico son relativamente muy importantes y esto ha ido modificando, ¿no es cierto?, la temperatura media del planeta, justamente porque el calor se disipa de manera distinta y permite la acumulación de hielo en los poros. Esta es la circulación, digamos, oceánica, es lo que se llama la circulación termohialina, que de alguna manera intercambia, ¿no es cierto?, calor, ¿no?, en todo el planeta. Es la forma en la que el planeta de alguna manera, ¿no es cierto?, distribuye el calor en las masas de agua, ¿no? En general, digamos, hay episodios, ¿no es cierto?, con transferencia relativamente óptima de dióxido de carbono. Esto ocurre, por ejemplo, cuando hay glaciamiento, ¿ves?, ingresa en el mar, en donde el dióxido de carbono sí es de alguna manera acumulado en sedimentos marinos, porque hay menor intercambio con la atmósfera, ¿no es cierto? Y esto es justamente, ¿sí?, lo que ocurre, digamos, cuando hay un máximo glaciar. En realidad, el máximo glaciar sí suele haber una cantidad de dióxido de carbono relativamente muy importante, la consecuencia de que parte del mismo está retenido, pero el otro ya no puede, digamos, intercambiarse fácilmente con el ambiente marino. ¿Esto qué significa? Significa que en un máximo glaciar podés encontrar valores elevados de dióxido de carbono. Justamente lo que nos está ocurriendo, ¿no es cierto?, con los registros que tomamos de las muestras de hielo de los glaciares en Antártida. Cuando vemos la composición de dióxido de carbono en los momentos máximos glaciarios, adivinen qué, encontramos más dióxido de carbono que hay hoy en día, digamos, en el planeta Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que el dióxido de carbono, ¿sí?, no está funcionando realmente, no siempre, ¿sí?, está funcionando como un gas de efecto invernadero, sino que tiene una dinámica un poco más particular, y que incluso, ¿sí?, gracias a que se acumula, digamos, ¿no?, en forma más importante en el máximo glaciario, es que comienza a disparar lentamente el proceso, ¿no?, de calentamiento y de retiro o de control, ¿no?, del avance de la glaciación, justamente. Pero bueno, pero esto habla claramente de que los procesos, digamos, o la dinámica del dióxido de carbono, ¿sí?, no siempre es lineal. No es más dióxido de carbono y entonces más temperatura media en el planeta. Ha habido momentos en el planeta Tierra donde ha habido elevadas concentraciones de dióxido de carbono y estas se produjeron en el pico de los englaciamientos, ¿no? ¿De dónde viene todo este conocimiento? Bueno, del estudio dendroclimatológico, que nos lleva básicamente unos 10.000 años de comprensión, del estudio de sedimentos lacustres vinculados a ambientes glaciarios, que nos lleva otros 10.000 años, ¿cierto?, de conocimiento sobre el clima,
testigos de hielo, ¿sí? Que permiten de alguna manera estudiar el polen, composición del aire atmosférico entrampado en burbujas de aire en el hielo, cenizas volcánicas, que hasta 800.000 años atrás nos dan información, y de sedimentos marinos profundos, estos tomados en zonas abisales, esto es muy claro, en algunos casos sí nos pueden dar información de hace incluso 150 millones de años atrás. Así que en general la variabilidad climática ¿sí? La estudiamos sobre la base de este registro geológico. Y sabemos que este es un planeta climáticamente muy variable, digamos, por naturaleza, ¿sí? Independientemente de todo. Esta es una reconstrucción, por ejemplo, ¿sí? De la temperatura, fíjense, entre el periodo medieval y el 2004. Acá tienen el año 1000, prácticamente, ¿sí? Aproximadamente en el año 1000 fue un poco el óptimo, para que ustedes se ubiquen, por ejemplo, el óptimo climático del Holoceno ocurrió hace 9000 años. La temperatura media era más alta de lo que es hoy en día, digamos, en el planeta Tierra, ¿no? En ese óptimo climático, las civilizaciones, digamos, primitivas, desarrollaron, entre otras cosas, el conocimiento llamado agricultura. ¿Sí? Coincide el óptimo climático del Holoceno con el desarrollo de las primeras comunidades agrícolas, ¿cierto? Incipientemente agrícolas, en comunidades humanas, incipientemente agrícolas, ¿no? Y eso fue hace 9000 años atrás. ¿Okay? Acá están comparando, ¿no? Épocas con registro, ¿sí? Que bueno, van desde el año 1000 hasta el año 2000. ¿No es cierto? Y fíjense que si ustedes miran, el año 1000, por ejemplo, fue un año, ¿sí? O fue una época con temperaturas relativamente, antes de la pequeña edad de hielo, con temperaturas relativamente dignas, entre otras cosas, ¿sí? Despejaron de hielos el mar del norte, lo que permitió que los dracmas vikingos pudieran, ¿sí? Navegar en forma interoceánica y llegar a lugares como Islandia y Groenlandia, por lo menos. Bien, eso por un lado. También permitía que en el norte de Europa, por ejemplo, hubiera incluso cultivos que normalmente eran típicos del Mediterráneo, como las vides. Que luego, ¿sí? Hacia finales de la Edad Media o principios de la Edad Moderna, como ven acá, prácticamente no, el clima no permitía, digamos, su uso, su planta, su cultivo, ¿no es cierto? Porque lo que hubo gradualmente fue una pequeña disminución, ¿no? Como ven acá, la temperatura media. Fíjense, en realidad los márgenes de disminución no son muy grandes, están estimados entre 0.2, 0.4, 0.8. A ver, les aviso que para tener un termómetro que trabaje con una precisión de más de 0.25, ¿sí? Es verdaderamente muy caro. Un termómetro generalmente tiene una precisión de 0.3 o 0.25 grados, ¿no? Lo cual, estos cambios son en general muy ligeros, casi están en el límite de las posibilidades de medición de nuestro instrumental, ¿no? Se puede medir, por supuesto, con más detalle, con transmistores, con otro tipo de equipos, pero prácticamente un termómetro convencional ¿sí? No registra muchos de estos cambios que estamos viendo acá. No nos daríamos cuenta. Si nosotros mediríamos la temperatura ¿sí? en el Draken vikingo, luego la mediríamos ¿sí? en el medioevo en el norte de Alemania, en el año, no sé, 1400, y luego la mediríamos actualmente, y si el termómetro fuera el mismo, nos daría casi la misma lectura, porque no tendríamos ¿sí? la precisión suficiente para poder discernir la diferencia de temperatura que estamos hablando. ¿no? Entonces, si miran, ¿sí? Prácticamente, ¿sí? Los valores, o sea, el calentamiento, ¿sí? Prácticamente, no alcanza un valor mucho mayor, ¿cierto?, del que eventualmente existía, ¿no? En el periodo, digamos, más óptimo de la Edad Media. O sea, no tenemos mucho más calor del que había en el año 1000. Así que, digamos que no es con esto que no hay que alarmarse, pero simplemente hay que analizar un poco los resultados que estamos teniendo y de qué estamos hablando cuando hablamos de calentamiento, ¿cierto? Climático, ¿no? O de cambio climático. Acá están viendo, por ejemplo, el ascenso del nivel del mar, luego de la última glaciación importante, el último máximo glaciario, que fue prácticamente hace unos 22.000 años, ¿no? Está ahí cifrado, y quedan a las fines del Pleistoceno, ¿no? Y mirá, esto es muy interesante, porque fíjate, el nivel del mar, hace 22.000 o 24.000 años atrás, lo tenías prácticamente la batimetría de 120 a 130 bajo el agua. Es decir, si vos querías encontrar la línea de costa, si querías ir a la playa, hace 24.000 años atrás, y salías, por ejemplo, de Concordia, ¿cierto? Ibas a llegar a la costa, que estaría en donde hoy está la línea de menos 120 de profundidad.
Bueno, pues la línea de 120 de profundidad debe estar a unos 300 kilómetros, ¿sí?, mar adentro desde la costa de Buenos Aires. Tenía su flor de viaje, ¿no? Y eso no fue hace mucho, fue hace 22.000 años. ¿Sí? Y bueno, hace 22.000 años había, Homo sapiens dando vueltas por el planeta Tierra. O sea, no es un tiempo, digamos, muy longevo. ¿Sí? Homo sapiens sapiens, creo yo que por lo que dicen los antropólogos, ¿sí?, está básicamente surgiendo hace unos 40.000 años atrás, ¿no? O sea que se ve que nos fumamos algunas glaciaciones y algunos periodos también de bonanza climática, a lo largo de la historia, ¿sí?, del propio ser humano. Cuando uno habla, ¿sí?, del Homo sapiens sapiens, por lo menos a esa escala. ¿Sí? Pero tal vez no había nadie en América, tal vez no lo sé, no había nadie en América hace 22.000 años, pero sí es cierto que había ya Homo sapiens, digamos, colonizando en distintos puntos del planeta Tierra. Y el nivel del mar, mucho más bajo que ahora. En un lugar como el nuestro, ¿no?, obviamente, sí, esto sería muy importante, ¿no? Imagínate toda esa extensa región, ¿sí?, habitada por la fauna del Pleistoceno, a la cual lentamente fue subiendo el mar, ¿no es cierto? Y probablemente, sí, a lo mejor le redujo el ambiente de praderas, y a lo mejor, sí, eso limitó bastante, ¿no es cierto?, su escenario reproductivo, y posiblemente se extinguieron en gran medida o entraron en el escenario de extinción debido a esta reducción de espacio vital, ¿no? Porque en la medida en la que el mar fue subiendo, en una zona como una plataforma tan tendida como la Argentina, se perdió una cantidad de territorio continental muy importante. Fíjate que prácticamente, esto es muy notorio, pero entre los 14.000 años, ¿sí?, y los 8.000 años, prácticamente vos recuperás 100 metros sobre el nivel del mar. O sea, hay una columna de agua de 100 metros que se recupera, ¿sí?, prácticamente en un periodo de 6.000 años. En los 8.000 años siguientes, la recuperación del nivel del mar fue relativamente mucho más baja. ¿Sí? Así se llega a los niveles actuales, ¿no? Esto es muy curioso, ¿sí?, para entender realmente de qué hablamos cuando hablamos de calentamiento climático o cambios en el nivel del mar, ¿no? O sea, que estamos hablando de verdad. Bueno, acá está un poco, ¿sí?, retratado, ¿no?, el ascenso en los últimos 100 años del nivel del mar, ¿sí?, y en los próximos 100 años, con los distintos modelos que cada uno, cada autor, ¿sí?, eventualmente podría haber propuesto, ¿sí?, en función, digamos, de las especulaciones que ustedes tienen. Fíjense que en los últimos 100 años, ¿sí?, prácticamente el nivel del mar, en teoría, ha aumentado alrededor de, no sé, por lo visto unos 8 o 9 centímetros, ¿sí?, aproximadamente, ¿no? Ahora compárenlo con este cuadrito de acá, ¿no? 8 o 9 centímetros de cambio de nivel del mar, que puede significar prácticamente en las oscilaciones que ven aquí, ¿sí?, que tienen mucho más que eso, ¿no? Y bueno, las proyecciones en general sí pueden ser de todo, desde catastrofísticas, hoy te hablan de casi, ¿sí?, 1 metro, ¿no?, de ascenso del nivel del mar en 100 años, a otras que prácticamente te hablan de apenas decenas de centímetros, ¿no? O sea, en general, sí, eso depende del modelo que se esté empleando. Bueno, todo esto lo comento, ¿no es cierto? Es una breve introducción al cambio climático, un poco para que puedan entender, ¿no?, que las geoformas glaciarias, ¿sí?, se deben en gran medida a estos periodos fríos de alcance continental de englaciamiento, ¿no es cierto?, en donde el vehículo de transporte es el hielo, que es justamente, ¿sí?, el que puede ser, digamos, de montaña, de pedemonte, de valle, de alpino. Bueno, los autores le dan distinto nombre a cada uno de estos glaciares en función de su posición, por decir así, topográfica, geomorfológica o fisiográfica, pero en general, digamos, siempre se trata de masas de hielo, ¿sí? No, en realidad es una mezcla de masas de hielo y de sedimentos, porque el hielo transporta sedimentos dentro de esa masa de hielo, sedimentos de muy distinta tamaño de partícula, desde arcillas y limos hasta bloques del tamaño de una casa, si quieren, que son transportados por el flujo de hielo, ¿no es cierto?, que se mueve como si fuera un fluido plástico, ni más ni menos. ¿Sí? Hay glaciares fríos, templados y politermales. Los fríos son los que en general siempre son de base seca, y normalmente estos se dan en continentes como la Antártida o en Groenlandia o en lugares así, ¿no es cierto? En general, la temperatura superficial es siempre menor a la basal, pero es muy típico de esos ambientes. Están los templados, suelen ser estos sí los de ambientes, digamos, de montaña, ¿no?, en donde la temperatura superficial es mayor que la temperatura de la base del glaciar.
se llama templado, y el politermal, ¿no es cierto?, el cual tiene base húmeda. En general hay fusión incluso, digamos, el politermal también es muy típico del norte de la península antártica y del sur de la Argentina, ¿sí? Y es un estadio intermedio, ¿no? Entre tener la base seca o tener la base húmeda, con la temperatura del glacial en general siempre más fría, ¿no? Esa es un poco la idea. En los glaciares politermales, ¿sí?, ¿cuál es la característica? Bueno, aún en pleno invierno, ¿sí?, en forma subglaciaria, se pueden mantener o inyectar agua líquida, sobre todo en acuíferos, en sistemas fluviales, que pueden estar funcionando incluso en invierno gracias a que el glaciar aporta agua en su base, ¿sí? Los templados por lo general se encuentran en zonas en donde las temperaturas no suelen ser muy duras, y entonces por lo general si la fusión del agua involucra toda la masa glaciaria, ¿no? Entonces hay como una suerte, ¿sí?, de retroceso significativo. Los fríos por lo general se mantienen, ¿sí?, fríos en la base también, o sea, son temperaturas negativas, y raramente forman, ¿no es cierto?, algún tipo de sistema fluvial, raramente pueden alimentar en forma importante acuíferos que estén en contacto con los mismos, ¿no? Por lo general. Algo muy curioso de nuestros glaciares en la parte andina, que aquellos que se encuentran a gran altitud, normalmente, ¿sí?, que reciben el nombre a veces de penitentes, ¿sí?, que es una estructura muy típica, por una fisiografía, una geoforma, digamos, del hielo muy característica, normalmente tienen una fuerte sublimación, o sea, el agua pasa directamente a estado de vapor, ¿sí?, y no suelen formar, digamos, una red de drenaje importante, no alimentan ríos. Y nosotros tenemos una gran cantidad de glaciares en esas condiciones. Bueno, obviamente el glacial se desliza sobre su base, y siguiendo, por supuesto, ¿no?, el contexto del valle, ¿no?, hay un deslizamiento basal y una deformación interna del flujo que acompaña ese deslizamiento, ¿no? O sea, en la medida en la que hay pendiente y hay gravedad, la masa del flujo de hielo se mueve lentamente, ¿no es cierto?, sobre su base, y eso va deformando, ¿no?, al hielo, ¿sí?, o a la masa de hielo en particular, que también acompaña este movimiento hasta que finalmente puede alcanzar, ¿no?, algún cuerpo de agua para desembocar. Este movimiento del glaciar, obviamente, imagina el glaciar como una suerte de mega caterpillar, ¿sí?, para decirlo así. O sea, es uno de los procesos, ¿sí?, de transformación del paisaje más brutales, de mayor energía, de mayor capacidad erosiva que puede llegar a tener el sistema exógeno, ¿sí? Un ambiente sometido a glaciaciones no es el mismo detrás de un periodo de tiempo muy breve. Las glaciaciones ocurren en un periodo de tiempo relativamente breve, y entonces, geológicamente hablando, justamente, ¿sí?, los glaciares no pueden tener una capacidad erosiva muy importante en periodos muy cortos de tiempo y transformar prácticamente el paisaje, ¿no? Las formas de erosión más conocidas son los circos, que son, como ven ahí, cuencas, ¿sí?, se llaman circos justamente porque es un circo romano, ¿no? Entonces son como formas semicirculares que dejan crestas o picos muy acusados con pendientes, ¿sí?, muy abruptas, y que en general, ¿sí?, es la zona de acumulación y de arranque de las lenguas, de la lengua glaciaria, que normalmente genera esta forma de erosión, ¿sí?, tan característica, ¿no? El glaciar, en la medida en la que avanza, ¿sí?, normalmente se encausa muchas veces, frecuentemente, se acumula la nieve y lo hace en un cauce fluvial previo, es decir, en la medida en la que avanza la glaciación y se va acumulando más nieve y se va formando hielo, lo hace en una zona previamente definida y generalmente son los originales valles fluviales, ¿no es cierto? Pero claro, cuando el valle glaciario, ¿sí?, se moviliza, ¿no?, a través del valle, erosiona, dejando su típica forma apandada en forma de U, la base muy panda, ¿no?, y laterales del valle, ¿no?, muy acusados, eso se llama generalmente valle en U, muy típico de la forma glaciaria, y tiene una capacidad, por supuesto, erosiva inmensa, ¿no?, prácticamente, ¿sí? Ahora por ahí vemos alguna foto, digamos, arrastra una gran cantidad de material. Los fiordos, por lo general, son valles glaciarios que han sido inundados por el mar, una consecuencia del ascenso, digamos, eustático posterior al retiro del englaciamiento, ¿no? Justamente, ¿sí?, acá están viendo un glaciar, este es el glaciar Depósito, en Esperanza, en Antártida, justamente descargando su propio fiordo, ¿sí? Acá están viendo un valle en un glaciario en Patagonia, tomado como pude, porque digo como pude porque no me entraba, necesitaba un gran angular, ¿no?, para sacar la foto, ¿sí?, directamente no me entraba, ¿sí?, el ancho del valle
en el obturador de la cámara, todo lo que están viendo en realidad es la parte central del valle y uno de sus flancos. Hacia el otro lado, el valle hace exactamente lo mismo. Describe un valle muy amplio, muy acusado, justamente por donde circulaba, digamos, la lengua glaciaria, ¿no? Bien, geoformas de erosión. Bueno, las grandes geoformas de erosión son las que vieron ahí, pero el proceso glaciario también tiene formas de erosión que en general tienen menor escala, ¿cierto?, que los valles y que los circos, ¿no? Por ejemplo, por fiordos. Por ejemplo, tenemos estrías, que lo que están viendo acá son marcas, ¿sí? Normalmente el glaciar, digamos, como lleva, ¿sí?, carga sedimentaria, a veces de tamaño muy importante, ¿sí?, en su movimiento, ¿sí?, puede arrastrar, digamos, o poner en contacto, ¿sí?, el material rocoso de la carga sedimentaria con los flancos del valle, provocando estrías de movimiento, como si vos arañaras una roca con otra, exactamente lo mismo, ¿no? Estos son, justamente acá, estos se mueven, estos en Esperanza, ¿sí?, en Antártida, y este es justamente un flanco, ¿sí?, erosionado por unas estrías de tipo glaciario. También superficies pulidas, consecuencia de lo mismo, si no logra, digamos, marcar, lo pule prácticamente, formando una superficie así, o es ahí plana y medio espejada, ¿no?, que generalmente indica, ¿sí?, el movimiento, ¿sí?, de material plástico por la lengua, ¿no es cierto?, glaciaria. También el termokarst es otra, digamos, forma de erosión muy característica. Normalmente cuando el glaciar se retira, deja sedimentos de fondo, ¿sí?, los cuales contienen hielo, ¿no es cierto?, mezclado junto con ese sedimento. Ese hielo normalmente se funde. Al fundirse, desaparece como sostén de carga y entonces el material colapsa, formando una zona deprimida que recibe el nombre de termokarst. Por lo general, se llena de agua, o si el clima es lo suficientemente húmedo, se llena de agua, y de esa manera da lugar al origen de muchos lagos glaciarios, vinculados también a planicies fluvioglaciares. Bueno, acá están viendo las estrías, con más detalle, ¿sí? Estas son estrías glaciares y esta superficie es una superficie de pulimiento. Están viendo ahí. Esto es un termokarst, es una laguna termokárstica, justamente, que responde a ese origen, ¿sí? Bueno, acá hay algunos dibujos que por ahí ilustran un poco, ¿sí?, esto que ven acá, ¿no? Pero justamente, ¿no?, este podría ser un paisaje previo al englaciamiento y este es un paisaje posterior al englaciamiento, ¿no? O sea, previo al englaciamiento, vos lo que veías era el retrabajo de los sistemas fluviales en pequeños valles en forma de E. Posteriormente al englaciamiento ves valles en forma de U, muy prominentes, y prácticamente, ¿sí?, las divisorias de agua han quedado, digamos, como col, se llama eso normalmente, ¿sí?, como zonas, ¿no?, de división, le dicen, en inglés se llaman cave, me voy a acordar el nombre en español. ¿Cuál es uno de los nombres que se le da, ¿sí?, a este tipo de estructura, digamos, de origen glaciario, ¿sí? Lo cual, de alguna manera, está funcionando como divisoria de agua de los grandes valles glaciarios, ¿no? Justamente acá tenés el Valle Nu del lago El Huapi, que es este que ves acá, porque te molesta un poco a lo mejor la bruma de la foto, pero prácticamente, bueno, el lago El Huapi justamente es un lago a consecuencia, ¿no? El frente del lago es la morena frontal del glaciar, es el límite, digamos, de avance del glaciar. El glaciar retrocedió, dejó el til de fondo, una zona muy deprimida por la erosión, y un valle Nu. Y luego, bueno, el agua, digamos, no logra, bueno, sí, logra escapar, digamos, logra formar el río Negro, ¿no? Pero básicamente, pero básicamente, ¿cómo es? Está, digamos, acumulada como si fuera, digamos, un enticamiento natural, ¿sí?, como si fuera una suerte de presa natural, ¿sí?, prácticamente. Las planicies fluvioglaciares, también frecuentemente muy vinculadas a este ambiente. Hay depósitos en toda la Patagonia, en los rodados patagónicos. La formación de Güeñes son viejas planicies fluvioglaciales, justamente en este proceso. Normalmente deberían ser muy buenas como acuíferos. Lo que pasa es que en Patagonia llueve poco, tiene poca recarga, pero en general, por tratarse de gravas, muy poco material fino, porque el material fino justamente es lavado, digamos, por la intensa, como ves acá, ¿sí?, el intenso aporte, ¿no?, de agua que proviene de un glaciar politermal que está en el fondo, que mete agua, digamos, tanto en el arroyo como en sus propios sedimentos en forma subterránea. Entonces hay un lavado del material fino muy importante, dejando una acumulación de material grueso, ¿no?, de gravas gruesas, que por lo general suelen comportarse luego como muy buenos, digamos, acuíferos, ¿no? Por lo general el relleno de esto lo ves en muchos valles,
glaciarios, ves que hay un relleno, ¿no? A veces, de este tipo de material superficial, ¿no? Este fluido glacial, porque claro, el glaciar a medida que va retrocediendo, su propio depósito morénico de fondo va siendo retrabajado por los sistemas fluviales, ¿no? Que son, de alguna manera, subsidiarios de su propio retroceso, ¿no? Así que van formando este tipo de geoformas, ¿no? Lo mismo, ¿no? En el glaciar, el transporte, digamos, en un glaciar puede ser supraglacial, es transportado en la superficie del mismo, puede ser endoglaciar, es transportado en la masa de hielo, y puede ser subglaciar, o transportado, digamos, en la base del cuerpo glacial. ¿Sí? Acá, por ejemplo, a la derecha lo ves, estoy trabajando arriba del glaciar de Patagonia, en una de sus grietas, en uno de sus sistemas de transporte supraglaciar, que también mueve sedimentos, no te creas, ¿sí? O sea, no solamente mueve agua, sino que también te mueve material particulado, que va erosionando de la masa bioglaciaria, ¿no? El endoglaciar no tengo ninguna foto, nunca me tiré por ningún lado, pero bueno, acá tenemos una suerte de caverna glaciaria que eventualmente puede, cuando se llena de agua, moviliza el material de esa manera, o también, digamos, el material que es movido por el hielo y luego por la ablación, ¿sí? Es depositado allí. Y el subglaciar, ¿no? Que hay en un desprendimiento muy importante que vimos una vuelta acampando en la Antártida hace muchos años, ¿sí? Justamente mostró ahí, cuando dio vuelta a la campana, era prácticamente un bloque de hielo, mostró justamente todo el material de arrastre, ¿no es cierto?, de fondo glaciario, que como ves también es bastante importante, ¿no? Bueno, en general el depósito de acumulación, ¿cierto?, característico del glaciar es lo que se llama, o lo que se denomina morenas, ¿sí? Las morenas son acumulaciones, ¿sí?, normalmente cordoniformes, de material de muy diverso de selección, de bloques de gran tamaño hasta material fino, o muy fino, incluso arcillas, ¿sí?, que son de alguna manera dejados por el movimiento, digamos, de la dinámica glaciaria. En general, hay dos términos muy importantes a tener presentes en la dinámica glaciaria. El término til, ¿sí?, otra vez un término nórdico, ¿sí?, que hace referencia a cualquier depósito glaciario del cual yo no puedo establecer claramente su génesis. Es decir, si yo encuentro en el terreno, esto se utiliza más bien para depósitos glaciares o de paleo, ¿no? De paleoglaciares, ¿no? Si encuentro un depósito que sospecho que es glaciar, pero no sé si es una morena de fondo, lateral, frontal o lo que fuera, entonces, por lo general, sí lo denomino til. Til es un término general que hace referencia a cualquier depósito de origen glaciario del cual no puedo explicar muy bien, ¿cierto?, de qué tipo de morena se trata, por decir algo así. Un término genérico. Si en general puedo hacerlo, como en la foto que ven ahí del glaciar Ameghino, ¿cierto?, donde yo puedo identificarlo, porque el glaciar todavía está presente, y puedo identificar, o el proceso glaciario fue relativamente reciente, y puedo identificar la posición relativa, entonces puedo, ¿sí?, denominar a estos cordones, ¿no es cierto?, deposicionales de origen glaciario llamados morenas, en función de su posición relativa con respecto a la masa de hielo. Si la morena es depositada en los costados del valle glaciario, se llaman morenas laterales. Si la morena es depositada, digamos, en el frente, el glaciar va empujando el material, ¿sí?, en la medida en la que va marcando su avance, luego empieza a retroceder, ese material que dejó acumulado como la Caterpillar, ¿no?, ese material que dejó acumulado adelante, recibe el nombre de morena frontal, ¿sí? Normalmente marca el límite de avance glaciario, ¿no? Como ya dijimos antes, el cierre del Nahual Huapi es una morena frontal. A ver, Condor Cliff, ¿sí?, justamente, ¿sí?, en uno de los lugares en lo que se pretende hacer el indicamiento de la presa del sur, en el río Santa Cruz, justamente es el límite también la morena frontal del englaciamiento pleistoceno. Hasta ahí llegaron los glaciares, en la última, durante el pleistoceno, prácticamente. En general, estas morenas, ¿no es cierto?, establecen esos límites, ¿no?, de avance cuando las podés encontrar, cuando las podés identificar. También hay morenas centrales, como ves acá, ¿ves?, de la foto del ceramino. ¿Por qué se dan? Bueno, por coalescencia lateral de dos lenguas de hielo, por ejemplo, ¿sí? Y obviamente cuando el glaciar retrocede, ¿no es cierto?, deja, de alguna manera, también, ¿sí?, un material glaciario en el fondo, como en este caso, esto es muy típico, esto es en la Aconcagua, ¿sí?, en el Valle de la Aconcagua, el glaciar Aconcagua, cuando retrocedió, dos sedimentos en el fondo, y que normalmente reciben el nombre de morenas de fondo, ¿sí?, o til de fondo. Morenas de fondo, sí, podemos identificar el retroceso del glaciar. Esto da una serie de geoformas que se llaman drumlins, que son justamente, otra vez un término nórdico, acumulaciones
¿no es cierto?, son como lomadas muy regulares, ¿sí?, con procesos de termokarst. ¿Por qué? Porque cuando esto se depositó, ¿sí?, a lo mejor la topografía o el relieve era más regular, porque el hielo formaba parte del depósito de estos sedimentos, pero el hielo con el tiempo también se fundió. Entonces, claro, donde se fundió el material colapsó, fue generando de alguna manera un relieve más ondulado y forma este tipo de campo de drumlins, que es muy típico, digamos, de este tipo de ambientes de morenos de fondo, ¿no? También las laterales, ¿no?, de los valles glaciares normalmente suelen mantener, ¿no?, hielos enterrados, que tal vez no terminan de descongelarse completamente, porque da lugar a la formación de lóbulos de gelificación, ¿sí?, o algún tipo de movimiento de ladera controlado por un poco el calentamiento, digamos, y descongelamiento durante el verano y congelamiento durante el invierno, que de alguna manera implique esa movilidad, ¿no es cierto?, en ladera, y que es bastante característico en la alta montaña, digamos, ¿no es cierto?, nuestra, ¿no?, en las zonas andinas, ¿sí? Dado que muchas veces, vinculado a los ambientes glaciarios, aparece, por supuesto, el permafrost, el suelo congelado, el cual incluso puede, digamos, estar presente en mucho tiempo después de que pasaron las glaciaciones. Hay zonas, digamos, donde hay permafrost, pero no necesariamente tenemos glaciares presentes, no es necesario. El suelo congelado es una condición termométrica del suelo y no es necesario que haya glaciares para que haya permafrost. Siberia es el mejor ejemplo de eso. Si alguien se imagina que en Siberia hay glaciares, se equivocan. Es una extensa llanura con suelo congelado, ¿sí? Pero no hay glaciares, no hay glaciamiento. Si uno quiere ver glaciares, tenés que ir, no sé, al Himalaya, o tenés que ir a los Urales, o tenés que irte a Taimir, o qué sé yo, a qué lugar, ¿no es cierto?, de Rusia, para poder ver glaciares. En Siberia no hay glaciares, hay permafrost, eso sí. Bien. Sí, acá también, bueno, se ha aludido a que el Pozo de las Ánimas puede tener un origen en termokarst. Eso está muy discutido, ¿sí?, porque bueno, algunos dicen que no, que en realidad es un karst en rocas carbonáticas. Bueno, estas cosas todavía sí están un poco en el terreno de la especulación, ¿sí? La zona sí, por supuesto, ¿no?, del valle del valle, digamos, glaciario de la Concagua, ese sí presenta, ¿no?, lagunas de termokarst como estas que ves acá. De estas hay un montón, ¿sí? Son lagunas que actualmente se mantienen, digamos, activas justamente por el aporte, ¿no?, de las aguas de deshielo en zonas deprimidas de viejos termokarst, porque eso es una geoforma bastante característica. Bueno, bien, vamos a dejar acá porque esto es muy largo.